nos hace el favor de su compañía el ingeniero René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Ministro, buenos días, gracias por su compañía. Encantado, me complace muchísimo haber aceptado su invitación y compartir con su audiencia algunos comentarios sobre la situación por la que atraviesa el mundo y Ecuador en sí mismo. Igualmente, gracias a usted por su compañía nuevamente. Tenemos que tener ciertamente toda nuestra atención concentrada en la situación que vive el país, que vive el mundo, pero no podemos descuidar los temas económicos porque veníamos atravesando por problemas en ese aspecto, que se han agravado precisamente producto de esta pandemia mundial. Hoy, el WTI, el crudo marcador del nuestro, cotiza $24.80 a la baja, una caída solo hoy de prácticamente el 10%, ministro. Correcto. ¿Cuál es la perspectiva? Usted tiene exactamente el dato. Lamentablemente el mercado petrolero internacional se hundió por debajo de este piso que se había entendido que es en donde las cosas van a cambiar, que era $30 por barril. Ya se hundió, se rompió el piso, se ha hundido el precio del petróleo, especialmente del petróleo marcador que Ecuador usa como referencia para la venta de sus petróleos, tanto el Oriente como el Napo, y estamos en la parte más crítica para la producción ecuatoriana. La producción ecuatoriana está en alrededor de $19.50-$20 por barril en los campos de Petroecuador, que son la parte mayoritaria de la producción nacional, es decir, disminuida o restada lo que se conoce como el diferencial, estaríamos probablemente ahí, porque el diferencial va cambiando, ¿no? Puede ser 4, puede ser 5, y si es 4 estamos salimos, como dicen, tas con tas. Sí, el costo de producción todavía puede aguantar con ese precio cotizado hoy día en la mañana, y que usted muy bien lo ha referido, de prácticamente 24.80. Pero quisiera mostrarle que, por otro lado, los anuncios de las economías mundiales, ¿no?, del tamaño gigante como Estados Unidos, pues esos anuncios de estímulo económico impactaron en las bolsas de valores. Y se vio un pequeño repunte. En realidad es casi el 3%. Es bastante interesante ese repunte. O sea, se viró la curva. Entonces, todos aquellos que pensábamos que esta va a ser una curva tipo U, es decir, sí cae pero va a rebotar, estamos empezando a pensar que es más como una W. No, baja, sube, vuelve a bajar y vuelve a subir. Mientras dure la crisis sanitaria, pues convertida en una pandemia como el coronavirus. Nadie esperaba el coronavirus, en realidad, nadie esperaba, porque la economía la economía mundial estaba desinflada, prácticamente 18, 19, no levantaba cabeza. En la cumbre de Davos, que se da todos los eneros en Suiza, se analizó con mucha preocupación este problema de la tendencia a la debilidad de la economía mundial. Tendencia a la que va arrastrando, por ejemplo, la caída, el decrecimiento de la economía de China, que es otro gigante. Había estado creciendo en años anteriores hasta en el 11%, y que empiece a mostrar signos de 5, 4,5%, es una caída brutal para un gigante, y el peso del arrastre lo estaba viviendo la economía mundial. Igualmente un desinflamiento de la economía europea. Y en ese contexto, en noviembre del año pasado, si usted me permite hacer esa acotación, Saudi Arabia advierte que en el mercado de petróleos se va a tener que hacer una nueva reducción de 500,000 de barriles para sostener
la tesis de estabilidad del mercado petrolero, que automáticamente se convierte en una tesis, en una contribución, en un apoyo a la tesis de estabilidad de la economía mundial. ¿Por qué? En esa reducción es importante la decisión que tomen Rusia y Arabia Saudita, porque la depresión de los precios ocurrió precisamente por esa guerra que estaban sosteniendo ambas naciones, grandes productores de petróleo. No sé si el efecto de hoy en New York corresponde todo a esa guerra de precios. Claro. Me imagino que no. También tiene un contenido producto de la pandemia, ¿no? Claro, o sea, nadie esperaba que de repente Rusia le dé la espalda al acuerdo que iba a mencionar hace un momento, porque el acuerdo de OPEP Plus, como se lo conoce, que es OPEP más los no OPEP liderados por Rusia, lograban estabilidad y lograron estabilizar el mercado petrolero y lograban aportar a la estabilización de la economía mundial. Pero nadie esperaba que el gigante Rusia, que tiene un peso de 10.2 millones de barriles por día, le diera la espalda al acuerdo y ese instante se desplomaron los precios. Un derrumbe brutal de los precios. Pero a este derrumbe, por la reacción rusa de darle la espalda al acuerdo, porque ya habían acordado que sí en noviembre, dice, bueno, arranca enero del 2020 y empezamos a reducir esos 500.000 barriles, medio millón de barriles que está proponiendo Saudi Arabia. Pero de repente se da la vuelta, da la espalda al acuerdo y se derrumban los precios y ahí viene lo que se desata, más bien dicho, don Luigi, se desata esta guerra entre titanes gigantes, como lo han titulado algunos medios internacionales. Y es que Saudi Arabia no solamente que recibe el impacto también, que es el segundo productor más grande del mundo de petróleo después de Estados Unidos, también empieza a dar descuentos. Entonces, es una guerra de mercados, se convierte en una guerra de mercados, es decir, ¿cómo puedo arrancarle un pedazo más del mercado? Y entonces, ¿cómo arranca un pedazo más del mercado? Dando descuentos. Peor todavía, el derrumbe, ahí sí el desplome fue total. Entonces, estamos viviendo el desplome de posiciones de estos tres gigantes, porque quiero ahora sí tocar el tema de Estados Unidos. Y en Estados Unidos el golpe es terrible para todos los que utilizan tecnología de fracking para producir petróleo de esquistos. Y entonces ellos tienen un nivel de precios... es que iba al punto precisamente de ese otro gigante de la producción mundial que es Estados Unidos, sobre todo por esa nueva metodología, digamos, de extracción de petróleo con el fracking. Es una producción muy cara. Estados Unidos sigue produciendo... Primero, es una producción relativamente cara y es gigante. Solo un campo petrolero, que está en el sureste de Texas, produce 5 millones de barriles por día. Increíble. Fíjese el tamaño, solo ese campo. Claro, le puso a Estados Unidos por encima de Saudi Arabia y por encima de Rusia el año pasado, ya. 14 millones producía Estados Unidos. Produce todavía, pero todos están temblando porque el efecto es directo. Si los precios no dan por este colapso que acabo de comentar con usted, de los precios en el mercado internacional, ellos tampoco van a los bancos a pedir plata. Se frenan. Los frackers, como se les conoce, se los conoce así en Texas, se frenan. Dice, vamos a ver cómo reacciona la economía. Pero si la economía está hecha pedazos, la del mundo. Si el estímulo va a tener reacciones positivas, como le acabo de mencionar, sí. En Wall Street, en New York, sí, se dio la vuelta a la curva. Pero no sabemos si este es verdaderamente una U o es una W. Porque probablemente se vuelve a colapsar si es que la pandemia pierde un poco de control. Ese es el problema. Entonces, puede darse otra vez la caída de los mercados de valores internacionales, tanto en New York, en Londres, en París, en Singapur, en Hong Kong, en Colombia, en Argentina, en todas partes. Esto es el efecto de la pandemia
sanitaria está dando una especie de, comillas, pandemia de los mercados de valores del mundo. Bueno, ya está abierto el mercado de Nueva York. No es fácil. Para darle el dato, ya está abierto el mercado de valores en Estados Unidos. El Dow Jones está cayendo 6%, apenas abierto el mercado. El Standard & Poor's 500 está cayendo 5.53%. Ahí está. Fenomenal dato. Fenomenal dato, don Luis. Vea usted cómo cualquier dato que aparezca sobre si hay una reacción efectiva, buen dato el de China. Ya estamos despejando los hospitales. Muy bien, ese es un buen dato. Buen dato el de Corea. Estamos despejando, también encontramos ya esto. Buen dato que ya hay vacuna. Bueno, pues la vacuna es para los sanos. Lo que tenemos es unos enfermos. Y unos enfermos que están infectados y que podrían morir. Mal dato cómo crece esto en Europa. Mal dato. Mal dato cómo crece esto en América. En las 3 Américas está creciendo. Ha crecido en Brasil, ha crecido. Y Ecuador también ha crecido. No hemos pasado de los 2 muertos, es cierto, de los 2 fallecidos, pero ha aumentado el número de infectados. Entonces, vea usted cómo el efecto de esta crisis pandémica sanitaria tiene en la economía. Y el último dato que usted me acaba de dar sobre Wall Street, ya a la salida, una caída adicional de 6%. Entonces, tenemos que tomarlo con calma. Por eso, las decisiones gubernamentales prácticamente han secuestrado a cada país, han cerrado todo, todos pierden, todos perdemos de este hundimiento de los mercados de valores, de este hundimiento de los precios del petróleo para el Ecuador y otros productores del mundo. Este hundimiento ha impactado a todos. Nadie puede, don Luigi, levantar la mano y decir yo estoy exento. No, pero los gobiernos han tomado las medidas. Y en el caso de Ecuador, los 3 sectores que técnicamente se manejan en la cartera que yo manejo en este momento, minería, electricidad e hidrocarburos, están trabajando normalmente. Ellos tienen un tratamiento especial. Si usted me lo permite, don Luigi, quisiera pasar un mensaje de tranquilidad. Todos están funcionando al 100%. Abastecimiento de electricidad, incluyendo decisiones de suspensión de los cortes para todas aquellas familias que están atrasadas en los pagos de sus planillas. Son medidas paliativas, son alivios que ha interpuesto el gobierno nacional como parte de auxilios para contrarrestar los efectos de quedarse en la casa. Quédate en la casa, no salgas de la casa. Y así sucesivamente. Todo eso, tranquilidad, suministro de electricidad con normalidad, suministro de combustibles con normalidad, suministro de gas LP, quiero hacer una excepción. Cierto es, unos abusivos ciudadanos empezaron a abusar, empezaron a acaparar, se los descubrió, empezaron a especular, se los descubrió en Loja, se les cerró una distribución, automáticamente, cerrada, clausurada, se tomaron los cilindros, pasaron a otros distribuidores. La sanción es penal. Yo les advierto a los señores, si usted me permite y termino con esto, yo advierto a los distribuidores, señores, no abusen, no se tomen riesgos, porque está clarísimamente identificado cómo llegarán las sanciones. Ya la muestra se dio en Loja, estaban empezando en Cuenca, ya pararon en la especulación, ya está normalizada. Ya los ciudadanos pueden acercarse y comprar sus cilindros, etcétera, etcétera, con tranquilidad. El mercado volvió a la normalidad después de la sanción drástica que se dio en Loja. Sí, enhorabuena. Si no tiene perdón divino ni humano los que lucran con la desgracia humana. Totalmente no ético. Sí, a ver, un par de preguntas finales, ministro Ortiz. Usted anunciaba que el campo Sacha en estos días, hasta junio me parece que iba a ser trasladado a la administración privada. ¿Cabe en este escenario por una parte y por otra, argumentando una situación excepcional, calamitosa, me parece que algo por el estilo, es lo que mencionan los contratos
potenciar esto para bajar de los costos de producción? A ver, estamos aumentando la producción, ya estamos en 544,000. Se ha aumentado la producción. Es que como no se paralizó, todo lo que estaba en proyecto de subir, ya está subiendo. Ahora, esto no quiere decir que nosotros nos paralizamos con el resto, no. La crisis se está manejando y acabo de comentar con usted cómo se está manejando la crisis, la tranquilidad que llevamos como mensaje hacia los consumidores, pero sigue caminando el resto. Y el resto camina más rápido que lo que estaba caminando antes. Ese es mi compromiso con el gobierno, ese es mi compromiso con el país. Esta situación agrava todavía más la caja fiscal. Ahora sí está totalmente seca. Entonces no hay dinero, se justifica aún más, no hay dinero para poder entrar en la campaña de sostener la producción de todos los campos petroleros que maneja Petroamazonas y peor aún de aumentar la producción, que es el objetivo. Entonces, este es el momento de apurar esta transferencia legal, por supuesto, rigurosamente legal. Conmigo no hay dedos, hay rigurosidad legal del cumplimiento, licitaciones, y por eso el tiempito que es hasta junio se va a proceder con el marco jurídico, primero que respalde las decisiones que se tienen que tomar respecto a campos en producción, ¿no?, para que sean transferidos al sector privado para operación, administración. El patrimonio industrial no se transfiere. El patrimonio industrial permanece como un patrimonio estatal. No pierde el Estado el patrimonio industrial en todos sus órdenes, en petróleos, en electricidad, etcétera, etcétera. No se pierde. Por el contrario, se acentúa con esta tesis el patrimonio. Si no se pierde, se queda como patrimonio. Pero como no hay para manejar las operaciones y la administración, que son sueldos y salarios, que son mantenimiento, que son costosas y que están directamente relacionadas con la caja fiscal, entonces como no hay nada en la caja fiscal para soportar ese financiamiento, hay que buscar una mecánica, y yo la he explicado públicamente también en su programa en algunas oportunidades anteriores, que esto hay que transferir al sector privado para que el sector privado pueda afrontar el riesgo de mantener ahora más con estos precios y luego subir la producción. Y digo, es que cada crisis nos lleva a una oportunidad. Para los inversionistas también esta es una oportunidad. Sí, señor. Entonces nadie está dormido. ¿Sí? La crisis está aquí, es cierto, pero nadie está dormido, todos están despiertos. Entonces nosotros simplemente le ponemos un poquito en el acelerador para ganar tiempo, porque la crisis nos está consumiendo. Ciertamente. Son las 8:39, ministro Ortiz. Muchas gracias por el favor de su compañía. A usted, don Luigi, por la oportunidad de compartir con usted y con su distinguida audiencia. Igualmente, el ingeniero René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales, no renovable.